Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda en The Deep Dive. Gracias. Hoy nos adentramos en un tema crucial, el futuro del trabajo. Sí. Según el informe sobre el futuro del empleo 2025 del Foro Económico Mundial, este informe, es denso. Muy denso. Repleto de información, muchísima. Muchísima. Tendencias, proyecciones que nos harán pensar. No vamos a abrumarlos con datos. Nuestro objetivo es extraer las conclusiones más importantes. Claro. La sorpresa es lo que ustedes necesitan saber para mantenerse a la vanguardia. Consideren esta inversión como una guía rápida. Para entender qué trabajos serán los más demandados, qué habilidades serán esenciales. Exacto. Y cómo está cambiando la economía global. Para eso tenemos a nuestro experto, Un placer estar aquí. que nos ayudará a conectar los puntos y comprender el panorama completo. ¿Verdad? Absolutamente. Lo que me fascina de este informe es que no se limita a describir lo que está sucediendo, Sí. sino que también profundiza en el porqué detrás de las tendencias. Considero que esto es clave para cualquiera que busque orientar su carrera profesional en los próximos años. Totalmente. Comencemos a desentrañar este complejo mundo. El informe destaca 5 grandes tendencias que están dando forma al futuro del trabajo. La primera, y esto no será una sorpresa, es el auge de la tecnología. Claro. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El informe subraya que la expansión del acceso digital es la tendencia más transformadora, Es cierto. incluso más que la IA en sí misma. El informe indica que el 60% de los empleadores creen que la ampliación del acceso digital transformará fundamentalmente sus negocios para 2030. Y tiene sentido, es la base sobre la que se construyen todos los demás avances tecnológicos. Sin un acceso generalizado a Internet y a las herramientas digitales, el impacto de la IA, los robots y otras tecnologías será limitado. Entonces, no se trata solo de la tecnología de vanguardia, sino de garantizar que todos tengan la oportunidad de utilizarla. Hablando de tecnología de vanguardia, la IA es obviamente un factor clave. Un asombroso 86% de los empleadores esperan que la IA transforme sus negocios para 2030. Sí, pero es importante tener en cuenta que la adopción de la IA se está produciendo de manera desigual. El sector tecnológico, como era de esperar, lidera la transformación, mientras que sectores como la construcción se están quedando atrás. Esto plantea una pregunta crucial: ¿por qué? ¿Se trata de una cuestión de acceso a los recursos, falta de comprensión de los beneficios potenciales o quizás temor a la pérdida de empleos? El informe sugiere que la respuesta es compleja e involucra una combinación de esos factores. Por ejemplo, las empresas del sector de la construcción pueden tener menos recursos para invertir en IA o pueden tener dificultades para adaptar la tecnología a sus procesos específicos. Un punto muy interesante. El informe también aborda el debate en torno a la IA. ¿Mejorará las habilidades humanas o simplemente nos reemplazará? Buena pregunta. Parece que la respuesta podría variar según el sector y las aplicaciones específicas de la IA. Sin duda. Y no solo debemos considerar la IA, los robots y los sistemas autónomos también van a ser protagonistas, ya que el 58% de las empresas esperan verse transformadas por ellos. Pero aquí también observamos una distribución desigual. Un asombroso 80% de los robots del mundo se concentran en solo 5 países. Parece una fiesta de robots exclusiva. Pero hablando en serio, esa concentración plantea preocupaciones sobre el acceso y la equidad en el futuro del trabajo. Así es. Y hablando de crecimiento acelerado, no podemos olvidar el auge de la IA generativa. Las matriculaciones en cursos de IA generativa se han disparado. Estamos hablando de un aumento de 250,000% entre 2022 y 2024 según Coursera. Es una cifra realmente sorprendente. Está claro que la IA generativa es una fuerza a tener en cuenta. Pero antes de que nos dejemos llevar por los robots y los algoritmos, pasemos a la segunda gran tendencia que está configurando el futuro del trabajo: la crisis del coste de la vida. Cierto. Quizás estén pensando, un momento, ¿no se supone que la inflación está disminuyendo? Es una buena pregunta. El informe señala que sigue siendo una preocupación importante, incluso con la prevista disminución de la inflación global. Efectivamente. Es la segunda tendencia más transformadora en general y se espera que afecte a la mitad de las empresas para 2030. La razón por la que esto sigue siendo una preocupación tan grande es que está directamente relacionado con la creación de empleo, o la falta de ella. Estamos viendo una situación mixta, con algunos empleos que se crean debido a la necesidad de una mayor eficiencia y ahorro de costes, pero otros que se pierden debido a la ralentización económica. Es una situación compleja sin respuestas fáciles. Sin duda, hay mucho que analizar en este punto. Pasemos ahora a una tendencia que me apasiona: la acción contra el cambio climático. El informe sitúa la mitigación del cambio climático como la tercera tendencia más transformadora en general, seguida de cerca por la adaptación.
Y esto está impulsando un enorme crecimiento de los empleos verdes. Sí, y lo que encuentro particularmente alentador es que las tasas de contratación en el sector verde están superando sistemáticamente a las de contratación general. De hecho, el informe destaca que en algunos países la creación de empleo verde es hasta 3 veces mayor que la creación de empleo general. Un momento, eso sí que es interesante. ¿A qué se debe? Bueno, parece que la demanda de habilidades relacionadas con las energías renovables, la sostenibilidad y la resiliencia climática está superando a la oferta. A medida que más empresas dan prioridad a la sostenibilidad medioambiental, la competencia por el talento verde se intensifica. Tiene sentido. Hablemos ahora de una tendencia que a menudo se pasa por alto: los cambios demográficos. El mundo está envejeciendo en los países ricos, mientras que en los países pobres la población es más joven. ¿Qué significa esto para el futuro del trabajo? Tiene un profundo impacto en la oferta de mano de obra. En las sociedades que envejecen, estamos viendo una creciente necesidad de trabajos asistenciales como enfermeras, trabajadores sociales y auxiliares de atención personal. Por otro lado, los países con una mano de obra en expansión tienen el potencial de beneficiarse de lo que se denomina dividendo demográfico. Un dividendo, cuéntame más. En esencia, significa que si estos países pueden crear suficientes puestos de trabajo para su población joven y en crecimiento, tienen una gran oportunidad de crecimiento económico. Pero, y esto es un gran pero, si no pueden seguir el ritmo de la creación de empleo, se arriesgan a enfrentarse a un alto desempleo y a la inestabilidad social. Así que es un arma de doble filo. Exacto. Una bendición potencial si se gestiona bien, una crisis potencial si no. Pasemos a nuestra última tendencia, que es un poco desalentadora: la fragmentación geopolítica. El informe señala que las tensiones y los conflictos están transformando un tercio de las empresas, principalmente debido a las restricciones comerciales y las políticas industriales. Es una tendencia que está remodelando las cadenas de suministro mundiales y afectando las economías de todo el mundo. Lo que resulta especialmente interesante es que las economías con estrechos vínculos con Estados Unidos y China son las que más están sintiendo esta fragmentación. ¿Por qué? Bueno, estas economías suelen verse atrapadas en el fuego cruzado de las guerras comerciales y los cambios de alianzas. Dependen en gran medida del comercio con Estados Unidos o China o con ambos, por lo que cualquier interrupción de esas relaciones puede tener un impacto significativo en sus economías. Se trata, pues, de la interconexión y los efectos dominó de la dinámica del poder mundial. Y esta fragmentación también está impulsando la demanda de empleos y habilidades relacionados con la seguridad. Por supuesto. A medida que aumenta la incertidumbre mundial, también lo hace la necesidad de expertos en ciberseguridad, analistas de inteligencia y otros profesionales que puedan ayudar a navegar por estos complejos desafíos geopolíticos. Es un panorama complejo y en constante cambio, sin duda. Pero comprender estas tendencias es crucial para cualquiera que busque entender el futuro del trabajo. Totalmente de acuerdo. Ahora que hemos cubierto las tendencias generales, centrémonos en los trabajos en sí. ¿Cuáles están en auge y cuáles están a punto de desaparecer? El informe los clasifica en varias categorías, lo que me parece muy útil. En primer lugar, tenemos los trabajos de más rápido crecimiento en términos de porcentaje. Y como era de esperar, la tecnología domina esta lista. Exacto. Hablamos de especialistas en IA y aprendizaje automático, ingenieros de fintech, desarrolladores de software y aplicaciones. Todos ellos están entre los 5 primeros. Pero los empleos verdes también están teniendo un gran protagonismo. Los especialistas en vehículos autónomos y eléctricos y los ingenieros ambientales están a la altura de los puestos tecnológicos. Entonces, si buscas seguridad laboral en los próximos 5 años, aprender a programar o entrar en el sector de la energía verde podría ser una decisión inteligente. Pero, ¿qué pasa con aquellos de nosotros que no somos precisamente magos de la tecnología o cruzados del medio ambiente? ¿A qué otros trabajos de rápido crecimiento deberíamos prestar atención? Bueno, hay algunos interesantes. Los diseñadores de UX, por ejemplo, tienen una gran demanda, ya que las empresas dan prioridad a la experiencia del usuario en todas sus plataformas digitales. Los especialistas en almacenamiento de datos también están experimentando un crecimiento significativo, ya que las empresas se enfrentan al volumen cada vez mayor de datos que recopilan. De acuerdo. Así que los puestos relacionados con la tecnología siguen siendo una apuesta segura. Pero, ¿qué pasa con los trabajos que están en declive? ¿De qué deberían alejarse las personas? Se espera que muchos puestos administrativos y de oficina se reduzcan significativamente. Pensemos en auxiliares de contabilidad, teneduría de libros y nóminas, asistentes administrativos y secretarios ejecutivos, cajeros de banco y empleados de oficina relacionados. En esencia, cualquier trabajo que implique tareas repetitivas que puedan automatizarse está en riesgo. Tiene sentido. ¿Cómo pueden nuestros oyentes utilizar esta información para preparar sus carreras para el futuro? Creo que se trata de ser proactivo y adaptable.
Si te encuentras en uno de sus campos en declive, considera qué habilidades transferibles tienes que podrían aplicarse a una industria en crecimiento. Por ejemplo, una buena capacidad de organización y atención al detalle, que a menudo se requieren para los puestos administrativos, podrían ser valiosas en un campo como la gestión de proyectos o el análisis de datos. También es crucial adoptar el aprendizaje permanente y estar dispuesto a adquirir nuevas habilidades, especialmente en el ámbito tecnológico. Un gran consejo. Cambiamos de tema y veamos los tipos de trabajo con mayor crecimiento por el número real de puestos de trabajo. El informe señala que esta categoría está impulsada por una mezcla de tendencias, no solo por la tecnología. Es una distinción importante. Aunque la tecnología puede estar creando algunos de los trabajos de más rápido crecimiento en términos de porcentaje, no es necesariamente responsable del mayor número de nuevos trabajos en general. Entonces, ¿de qué tipo de trabajos estamos hablando? Algunos pueden sorprenderte. Se prevé que los trabajadores agrícolas, los repartidores y los trabajadores de la construcción experimenten un crecimiento significativo en los próximos 5 años. Espera, en serio, esos trabajos no gritan precisamente futuro del trabajo. Lo sé, ¿verdad? Pero pone de manifiesto que ciertos trabajos son simplemente difíciles de automatizar, a pesar de los avances tecnológicos. Y en el caso de los trabajadores agrícolas, por ejemplo, el crecimiento de la población mundial y la creciente demanda de alimentos están impulsando la necesidad de más manos a la obra, por así decirlo. Es un buen recordatorio de que el futuro del trabajo no se limita a los robots y los algoritmos. El trabajo humano sigue teniendo su lugar, especialmente en los campos que requieren destreza física, un juicio matizado o una interacción directa con el entorno. Precisamente. Y hablando de trabajos centrados en el ser humano, el informe también destaca una creciente necesidad de trabajos asistenciales. Se espera que los profesionales de la enfermería, los trabajadores sociales y los auxiliares de atención personal experimenten un crecimiento significativo. Tiene sentido, dado el envejecimiento de la población en muchos países desarrollados. Así que tenemos trabajos tecnológicos en auge, trabajos verdes en alza y una necesidad continua de trabajadores esenciales y cuidadores. Es una mezcla bastante diversa en realidad. Pero, ¿qué hay de las habilidades que se necesitarán para prosperar en este futuro mercado laboral? ¿En qué debería centrarse la gente? Bueno, el informe deja claro que la disrupción de las habilidades ha llegado para quedarse. Un asombroso 39% de las habilidades básicas se espera que cambien para 2030. Eso es mucho cambio al que adaptarse. ¿Por qué está sucediendo tan rápido? Es una combinación de rápidos avances tecnológicos, globalización y necesidades cambiantes de la industria. Pero hay un lado positivo. El ritmo de la disrupción se está estabilizando, lo que sugiere que estamos mejorando en la adaptación. Eso es alentador. Entonces, ¿cuáles son las habilidades básicas para 2030? El informe subraya que no se trata solo de habilidades tecnológicas, aunque estas son sin duda importantes. Las 3 habilidades principales son el pensamiento analítico, el pensamiento creativo y la resiliencia, la flexibilidad y la agilidad. Estas son habilidades transferibles a todas las industrias y cruciales para desenvolverse en un mundo que cambia rápidamente. Entonces, ser capaz de pensar críticamente, proponer soluciones innovadoras y adaptarse a los cambios, esas son las claves del éxito en el futuro del trabajo. Me parece lógico. Pero tengo curiosidad, ¿hay alguna habilidad específica que esté especialmente de moda en este momento? Lo has adivinado. Las habilidades tecnológicas siguen estando a la cabeza. La IA, el Big Data y la ciberseguridad tienen una gran demanda. Pero lo interesante es que también estamos viendo un aumento de la demanda de habilidades como el pensamiento creativo, la resiliencia y la curiosidad y el aprendizaje permanente. Así que no se trata solo de ser un experto técnico, sino también de ser un ser humano completo y adaptable. Exactamente. Y por otro lado, ¿qué habilidades están en declive? Bueno, según el informe, las habilidades físicas están experimentando un descenso neto de la demanda. Esa es la primera vez que ocurre esto, lo que es bastante significativo. Refleja la creciente automatización de tareas que antes requerían trabajo físico. Pero, como ya hemos comentado, todavía hay muchos trabajos que requieren esas habilidades, por lo que no es que el trabajo manual vaya a extinguirse. Cierto. Y hablando de habilidades difíciles de automatizar, el informe destaca la importancia de las habilidades centradas en el ser humano, incluso en un mundo de creciente IA. Sí, incluso con el auge de la IA generativa, muchas habilidades son difíciles de automatizar, especialmente las que requieren ejecución física, juicio matizado o aplicación práctica. El informe menciona específicamente la empatía, la escucha activa, la destreza manual y el procesamiento sensorial como habilidades que serán muy valiosas en el futuro. Así que, aunque los robots y la IA son cada vez más sofisticados,
Hay ciertas cosas que los humanos simplemente hacen mejor. Eso parece. Y hablando de humanos haciendo cosas, el informe destaca la necesidad crucial de recapacitación y mejora de las cualificaciones. La asombrosa cifra de 59 de cada 100 trabajadores necesitarán formación para 2030. ¡Wow! Es un número enorme. Esta brecha de habilidades es claramente un reto importante. Lo es, pero también presenta una oportunidad para la transición profesional. Al comprender qué habilidades se demandan en las industrias en crecimiento, los trabajadores pueden invertir estratégicamente en formación y posicionarse para el éxito. Así que, en lugar de temer el futuro del trabajo, deberíamos abrazarlo como una oportunidad para aprender, crecer y evolucionar. No podría haberlo dicho mejor. Definitivamente es una época de gran transformación, pero me siento optimista sobre las posibilidades. ¿Qué están haciendo las empresas para navegar por este panorama cambiante? ¿Qué tipo de estrategias de fuerza laboral están adoptando? Bueno, el informe revela que la mejora de las cualificaciones es una prioridad para casi todas las empresas, lo que no es sorprendente dado el rápido ritmo de la disrupción de las habilidades. Pero también se centran en la automatización y en la contratación de nuevos talentos. Lo que me parece interesante es que la transición de los trabajadores de los puestos en declive a los de crecimiento es una estrategia que actualmente está infrautilizada. Solo el 28% de las empresas encuestadas planean redistribuir a los trabajadores a nuevos roles, mientras que el 41% planea contratar nuevo talento. ¿Por qué crees que es así? ¿Qué obstáculos podrían estar impidiendo que más empresas aprovechen el potencial de su fuerza laboral actual? Podría deberse a una serie de factores. Por un lado, existe la falta de conocimiento de los programas de formación disponibles o incluso la preocupación por el coste de la recapacitación. Pero también podríamos estar viendo una reticencia a invertir en trabajadores que se perciben como pertenecientes a industrias en declive. Cualquiera que sea la razón, parece que aquí hay una oportunidad perdida. Sin duda. Se habla mucho de atraer y retener el talento en estos días. ¿Qué están haciendo las empresas para seguir siendo competitivas en este ámbito? ¿Qué estrategias se están implementando para atraer? Y lo que es más importante, retener a los mejores talentos. Se están volviendo creativas, eso seguro. El trabajo a distancia, las iniciativas de diversidad e inclusión, los horarios flexibles, las prestaciones mejoradas. Todo esto es cada vez más común. Pero aquí está la trampa. Hay un desajuste entre lo que quieren los empleados y lo que ofrecen las empresas. Eso es interesante. Cuéntame más sobre este desajuste. ¿Qué buscan los empleados que las empresas no están ofreciendo? Bueno, por ejemplo, los empleados dan prioridad al equilibrio entre la vida laboral y personal y a la flexibilidad más que nunca. Pero muchas empresas siguen estando a la saga a la hora de ofrecer esas ventajas. Según el informe, el 60% de los trabajadores consideran que la flexibilidad laboral es un factor clave a la hora de elegir un trabajo. Sin embargo, solo el 34% de las empresas ofrecen actualmente opciones de trabajo flexible. Es una discrepancia significativa. Es cierto, y no se limita solo a la flexibilidad. Exacto. También hay un creciente deseo de un trabajo con propósito, pero algunas empresas tienen dificultades para articular su misión y sus valores de una manera que resuene en los empleados. Quizás se deba a que se enfocan en el qué hacen y no en el por qué lo hacen. Los empleados de hoy en día, especialmente los más jóvenes, buscan un trabajo que tenga un impacto positivo en el mundo. Tiene sentido. Y hablando de alinear los esfuerzos para lograr un objetivo común, el informe también profundiza en el papel de las políticas públicas en la configuración del futuro del trabajo. ¿Qué te llamó la atención de esta sección? Lo que me pareció especialmente llamativo es que los empleadores buscan cada vez más que los gobiernos financien iniciativas de recapacitación y mejora de las cualificaciones. Es un cambio significativo con respecto al pasado, donde la responsabilidad de la formación recaía principalmente en las empresas o en los propios trabajadores. ¿A qué se debe este cambio de enfoque? ¿Por qué es tan crucial que los gobiernos se involucren en la financiación de estas iniciativas? Bueno, la magnitud de la brecha de habilidades es simplemente demasiado grande para que las empresas la aborden por sí solas. Se necesitan esfuerzos conjuntos para preparar a la fuerza laboral para los trabajos del futuro. Los gobiernos tienen un papel que desempeñar en la provisión de acceso a programas de formación asequibles, en la incentivación de las empresas para que inviertan en sus plantillas y en la creación de un entorno político favorable al aprendizaje permanente. Piensa en ello como una inversión en el futuro, no solo de la fuerza laboral, sino de la economía en su conjunto. Parece que se necesita un esfuerzo de colaboración para cerrar esta brecha de habilidades. Pero volvamos al elefante en la habitación, la IA. Hemos hablado de su impacto en trabajos y habilidades específicos, pero ¿cómo está dando forma a la fuerza laboral en general? El informe menciona que la IA está llamada a ser una tecnología disruptiva, pero ¿cómo se traduce esto en la práctica? El informe presenta un panorama un tanto mixto como una moneda con dos caras. Por un lado, alrededor de la mitad de los empleadores planean reorientar sus negocios en torno a la IA, y 2/3 contratarán personal con habilidades en IA.
Esto significa que habrá una gran demanda de profesionales que puedan desarrollar, implementar y gestionar sistemas de IA. Pero por otro lado, el 40% de los empleadores también esperan reducir su plantilla debido a la automatización de la IA. Eso significa que si bien la IA está creando nuevas oportunidades, también está desplazando puestos de trabajo. Es un caso clásico de disrupción. Exactamente. Y es importante recordar que no se trata solo de la cantidad de empleos, sino también de la calidad de los mismos. La IA puede automatizar tareas repetitivas y liberar a los trabajadores para que se centren en tareas más creativas y estratégicas. Pero también existe el riesgo de que la IA cree una división aún mayor entre los trabajadores altamente cualificados y los trabajadores poco cualificados. Es un tema complejo que requiere un análisis cuidadoso y plantea una pregunta importante. ¿Cómo podemos garantizar que la IA beneficie a todos, no solo a unos pocos elegidos? ¿Cómo podemos utilizar la IA para aumentar las capacidades humanas en lugar de simplemente sustituirlas? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y es una pregunta que tendremos que afrontar a medida que la IA se integra cada vez más en nuestras vidas y en nuestro trabajo. Es crucial que abordemos esta transición de manera responsable y equitativa, asegurando que todos tengan la oportunidad de beneficiarse de los avances tecnológicos. Absolutamente. Es una conversación que debe involucrar a los responsables políticos, a los líderes empresariales, a los educadores y a los propios trabajadores. Estoy de acuerdo. Necesitamos un enfoque holístico que considere no solo los aspectos económicos de la IA, sino también sus implicaciones sociales y éticas. Bueno, amigos, ahí lo tienen. Nuestro recorrido relámpago por el futuro del trabajo cortesía del Foro Económico Mundial. Hemos cubierto mucho terreno desde las tendencias generales que configuran el mercado laboral mundial hasta las habilidades y estrategias específicas que necesitan para prosperar en este panorama en rápida evolución. Pero antes de despedirnos, quiero dejarles con una última pregunta para la reflexión. El informe subraya que la ampliación del acceso digital es clave para desbloquear los beneficios de la IA y otros avances tecnológicos. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones para los países que carecen de este acceso? Veremos una brecha aún mayor entre los que tienen y los que no tienen en la economía global. Esa es una gran pregunta y espero que nuestros oyentes la reflexionen. La brecha digital es un problema grave y es algo que podría tener un profundo impacto en el futuro del trabajo. Si no se aborda esta brecha, corremos el riesgo de crear un mundo aún más desigual donde solo unos pocos países y personas se beneficien de los avances tecnológicos. Exacto. Es algo en lo que todos debemos pensar y trabajar para solucionarlo. El futuro del trabajo no está predeterminado. Depende de las decisiones que tomemos hoy. Es un llamado a la acción para todos nosotros. Gobiernos, empresas, individuos. Todos tenemos un papel que desempeñar en la construcción de un futuro del trabajo que sea justo, equitativo y sostenible. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Les animamos a explorar los datos por ustedes mismos y a conectar con nosotros para compartir sus ideas y preguntas. Hasta la próxima, aún tengan la curiosidad y sigan aprendiendo.